Saludos amigos, una vez más nos encontramos aquí con el maestro Avir Hassan en su canal de YouTube. El maestro Avir Hassan es medium, canalizador, vidente, contactado de los seres de Sirio, canalizador de los extraterrestres antacaranos, canalizador del grupo Pirámide. Él es canalizador de Alderión y de muchas otras conciencias y seres en la luz. El día de hoy tenemos una entrevista muy particular que se titula ¿Qué son las teorías de la conspiración? Maestro, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros. Y entonces nos vamos directo con la pregunta que titula esta entrevista. ¿Qué son las teorías de la conspiración, maestro? Hola, buenas noches. Son versiones inventadas, parecidas a la construcción de un mito, que siempre tienen un 5% de verdad, pero un 95% de leyenda, cuento, telenovela. Sin embargo, en el fondo de cada mito siempre hay una verdad, y en la teoría de la conspiración hay algún tipo de verdad que las sustenta. La primera con la que comenzaré es con la versión de que las ballenas y los delfines hablan. Se sustenta en la realidad de que los seres de las estrellas benévolos intervinieron hace miles de años a un grupo de cetáceos para otorgarles efectivamente la capacidad de hablar. En el caso de los encargados de un delfinario en el extranjero, cuidando a unos delfines que acababan de ser capturados para espectáculos marítimos, los delfines hablaron con los cuidadores y les dijeron que estaban muy tristes en cautiverio, así que los soltaron y los cuidadores los soltaron al mar. Obviamente los dueños del negocio y todas las autoridades dieron por hecho que los cuidadores se habían vuelto locos, pero no, es que efectivamente hay una parte infinitesimal de los cetáceos que habla. Se trata de una intervención extraterrestre que en el pasado seres del universo llevaron a cabo. Esa es la médula del asunto. Donde empieza la teoría de la conspiración es que después afirmaron que las ballenas y los delfines son de Sirio. Adicionalmente, que ballenas y delfines están mandando mensajes canalizados. Lo último que han inventado es que hay ballenas y delfines en Sirio. El paso siguiente puede ser, por ejemplo, que a alguien se le ocurra decir que algún personaje humano no es una persona, sino una ballena o un delfín encubierto. Como se ve, también una teoría de la conspiración funciona muy bien en el modelo del teléfono descompuesto, pero con el peligro permanente de que mientras más personas tocan la información, más la van deformando. Maestro, esta teoría de que los delfines y ballenas están pues mandando mensajes canalizados, ¿tiene alguna otra referencia? La respuesta es que tal realidad no nada más abarcó a los cetáceos, puesto que en el lado de la oscuridad espiritual hubo también una intervención de seres de allá afuera en el universo, que entregaron capacidad para el lenguaje a ciertos reptiles, pero para infundir temor en los humanos. ¿Por qué no lo han convertido en una teoría de la conspiración? Porque no es linda la idea de que una iguana o una lagartija hablen. Que un delfín hable les pareció suficientemente poético para convertirlo en una teoría de la conspiración que no tiene fin. Pero que una serpiente o un cocodrilo hablen más bien parece repulsivo, y lo es. Por eso no ha terminado esa realidad en una de esas teorías que estamos observando, las cuales se encuentran en un punto intermedio entre el chisme y la credulidad. ¿Y se puede mencionar alguna otra Sí, en conspiración? efecto, la versión de que van a ser los extraterrestres los que en sus naves van a venir a componer las cosas en la Tierra. La realidad es que no hay ningún permiso para que ningún mundo intervenga en ningún otro mundo, puesto que los procesos de aprendizaje, de resolución e identificación de problemas
deben ser efectuados por cada mundo en cuestión. Y no solo eso, sino que son oportunidades para evolucionar la conciencia. Los padres que tienen por costumbre resolverles la vida a los hijos los echan a perder y los vuelven terriblemente amargados. Sin embargo, tal teoría de la conspiración casa muy bien con la idea infantil que el humano tiene del extraterrestre, suponiendo que son papás que vinieran a solucionar las fallas de sus hijos, o que se sacaran de la manga la extraña intención de venir a responder, a resolver. Eso es no más que pura imaginación bastante desenfocada. Otra vertiente asegura lo contrario, que desde fuera en el universo nos van a venir a invadir y destruir. Una parte es pura paranoia, otra parte del gajo de esa naranja es estar proyectando toda la destructividad humana, atribuyéndosela a los seres del universo. Y es que también en ese caso el león cree que todos son de su condición. Maestro, ¿qué origen tienen tales teorías? Los signos del fin de nuestra era actual, que son desconocidos, sorprendentes, inesperados, el sentimiento sin palabras de que viene un cambio importante y que ya estamos adentro de ese cambio, pero al igual la actitud fascinerosa de los gobiernos en general, que se dan vuelo ocultándole las cosas a la gente y escondiéndole la información. Quizás parte de la mecha que prendió las teorías de la conspiración fue que sectores de la sociedad no pudieron creer desde el inicio de los años 60 que el asesinato de John F. Kennedy fuera solo cuestión de un loco, sino que hubiera una conjura en su contra, como de hecho sucedió. Muchas gracias, maestro, por aclarar este punto. Cuéntenos, ¿existen otras teorías de la conspiración de tipo religioso? Más bien lo que hay es una búsqueda muy intensa de respuestas, dentro de las cuales se está afirmando desde hace años que María Magdalena está mandando mensajes canalizados y de hecho se presenta en sesiones espirituales. Lo que está pasando es que hay grupos espirituales en la luz que, aprovechando el interés por tal personaje, mandan mensajes. Son colectivos de conciencias, no se trata de un solo espíritu. No hablan a modo personal, sino como voceros de tales grupos de espíritus invisibles en la luz. Siempre llevan a la gente hacia la fe, y eso es lo importante. Los guías han aprovechado el interés en ese personaje para llevar a la gente a la fe. Y también están mandando mensajes potestades espirituales como Jesús y María. De hecho, Sananda es una personificación del Maestro Divino. Donde comienza propiamente la teoría de la conspiración es en la deformación de la historia inventada, de la película que trató el tema hace décadas, puesto que la gente nunca se enteró que fue el invento de un escritor que lo maquinó en una forma calculada para dar origen a algo que nunca existió. No hay una tradición religiosa en la que se sustente esa novela en ninguna de sus afirmaciones. Y sin embargo, para la gente basta y sobra con que así lo haya presentado una película para suponer que es cierto. Es una historia muy malsana, porque la teoría de la conspiración acerca de María Magdalena queda como anillo al dedo de toda la deformación de los temas de ese tipo en las sociedades desde hace por lo menos medio siglo. Tal deformación de esos temas ha llevado a una terrible pérdida de inocencia en las nuevas generaciones. Es una historia verdaderamente trágica y así han contaminado tal historia bíblica con su sentido de lo torcido. Se trata de una historia verdaderamente enferma y por desgracia me he topado con gente que la cree al pie de la letra. Muchas gracias, maestro. La siguiente pregunta sería, ¿existen teorías de la conspiración que se refieran a personajes humanos? Puesto que se trata de la construcción de un mito,
El de Elvis Presley en Estados Unidos y el de Pedro Infante en nuestro país son excelentes ejemplos. De ambos se afirmó durante décadas que todavía seguían vivos. Un conocido me describió no solo que Pedro Infante tocaba en un café de esta ciudad, sino que además se le notaba la placa de titanio en la frente a ese cantante actual. Va contra la razón que alguien se diera por muerto, pero para seguir haciendo lo mismo que toda la vida. Nos lleva a otro punto de las teorías de la conspiración. No caben en la lógica. No pueden tener lógica. Más bien los casos de Elvis y Pedro Infante demuestran la gran hambre que tiene la sociedad por personajes únicos, en tanto que representan cualidades y virtudes que son por definición proyectadas desde la sociedad en esos individuos, pero idealizadas. Les quitan todo lo errado y les dejan todo lo heroico. ¿Por qué no enfatizaron que Pedro Infante era bígamo? ¿Que Elvis Presley era un adicto a los fármacos? Porque ese tipo de teorías de la conspiración lo que hace es fabricar ese mito que necesita la sociedad. Hay algo relacionado en las llamadas leyendas urbanas, en que inexplicablemente versiones sumamente estrambóticas de hechos más que inverosímiles eran repetidos como si hubieran sido vividos en lugares muy distantes. Incluso está esa especie de leyenda urbana actual que afirma que en un centro comercial hay un piano para disposición de los clientes y resulta que un perfecto desconocido se sienta y resulta ser un Beethoven. Hay muchos videos en la red que lo muestran. Más bien tendríamos que averiguar a cuál parte de la psique colectiva es que responde esa historia sobre el siempre desconocido genio de la música que se aparece de la nada un día cualquiera frente a la gente. Si se ve a Evita Perón, ella tenía unas agallas para enfrentarse al poder desde adentro, con un sentido de la caridad que pone la piel de gallina. Así que no se ve necesidad de hacer de Evita Perón un mito, toda vez que el mito era ella en persona. Pero en esos dos casos es definitivamente el hambre de la sociedad de hallar a personajes 100% idealizados. Maestro, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué nos puede decir de la protección de los visitantes del universo hacia las culturas antiguas? ¿Esto es un mito, maestro? ¿Qué tal protección de visitantes de allá fuera del universo a las culturas de la antigüedad simplemente no ha existido? Este extranjero al que le pagan por propalar versiones fantasiosas e inventadas en el canal televisivo, lo que hace es hablar de lo que todo mundo ignora, pero deformando en cada capítulo el tema que toca. Los visitantes de la antigüedad en la Tierra no correspondieron en ninguna forma al ideal inventado por ese tipo de la televisión. No tuvieron buenas intenciones, ni fueran buenas visitas en la antigüedad. Las de los discos Dropa en China, ni las de las figuras de Nazca en Perú, ni la de los teules en Teotihuacán, ni la de las estatuas de la isla de Pascua, ni la de los megalitos de Stonehenge en Inglaterra, sino que la realidad es que fueron visitas de pisa y corre de gente de allá afuera en el universo, que llegaron aquí como de huida, y como de huida se fueron, o bien con toda la mala leche del mundo para dañarnos y aplastar a los humanos de aquel entonces. Quien repite incesantemente teorías de la conspiración como si estuviera aventando cacahuates a los changos, no hace más que obedecer a los mismos intereses de siempre, que lo único que buscan es deformarlo todo, precisamente para dar la idea que corresponde a esos intereses. Uno de los capítulos de la ufología debe ser descubrir por qué tales visitas. Son muy intrigantes. Un bajo relieve de un humano con cabeza de águila en Sudamérica y un humano con cabeza de águila igual en una cultura de Oriente, separados por la mitad de la Tierra en extensión, son datos que debieran ser tomados en serio.
Una parte de estas teorías alivian artificialmente a las personas al entregarles respuestas que no son respuestas, versiones que no son versiones, sino puritita imaginación, de las que los seguidores deben guardarse al no dar el segundo paso, que es la fanatización o pretender atacar a quienes las ponemos en la balanza. Otra parte de tales teorías pretende dar por solucionados enigmas que por un lado son muy apasionantes, por el otro lado muy sorprendentes, pero que no van de la mano con el niño humano que quiere saludar a sus papás de las estrellas. José Ortega y Gasset, un muy valioso filósofo del siglo pasado, afirmó que el humano prefiere dar respuestas disparatadas y precipitadas antes que quedarse con las preguntas en la boca. Y eso y no otra cosa son las teorías de la conspiración, ensayos de respuestas disparatadas y sin fundamento, como aplicarse una pomada en un raspón en la piel. Muchas gracias, maestro. ¿Qué nos puede decir qué hay acerca del fin del mundo, maestro? El fin del mundo es un contenido preverbal. Preverbal significa que cuando quieres expresar un pensamiento, dices un sentimiento. Cuando deseas manifestar un sentimiento, hablas de un recuerdo. Cuando quieres abordar un recuerdo, te refieres a un deseo. Es decir, todo mezclado, pero además y subrayadamente hecho un masacote, que es una bola de cosas pegadas donde todo se confunde. Eso es lo preverbal. El fin del mundo es un término preverbal porque en lugar de aportar ninguna información ni dar ninguna explicación, deja libre a las emociones, donde la persona muy bien a bien es incapaz de definir qué es lo que realmente quiso decir o entendió. Es decir, que la inmensa mayoría de las personas se queda en la pura confusión. Tal confusión es perfecto terreno para que crezcan verdaderas monstruosidades, cuando la gente reacciona ante ideas que ni siquiera son ideas, violentamente y destrozando objetos o a personas. Esa turba, esa chusma que no sabe lo que pasa ni conoce lo que quiere, es expresión muy trágica de lo preverbal. Sin embargo, uno puede superar lo preverbal cuando escribe lo que vive, piensa o siente, pues las palabras van poniendo las cosas en su lugar y desalojando la confusión. Ha lugar esta reflexión, porque el fin del mundo es un contenido preverbal que se caracteriza porque ahí cada quien entiende lo que quiere o se imagina. En realidad lo que existe son los fines de cada era de la humanidad, los cuales son parte del diseño de nuestra dimensión, del diseño de la cultura humana de la Tierra. Pero no es un fin del mundo, porque no es el fin de nuestro planeta, ni el fin de las personas. Pero como sentimiento e idea confusos sirven para generar pánico y caos. Maestro, ¿existe algún otro factor de preocupación? Que hay quienes muy bien saben, han medido y demostrado la tendencia a la estampida de la masa ante ideas que no son ideas, sino meros sentimientos desnudos y con potencia excesiva. Se ve claramente que en los medios masivos de comunicación está presente una inteligencia que lo que quiere es pervertir a las personas, introduciéndoles temas e insistiendo en tales temas como si fueran necesarios, cuando de lo que tratan no es más que pura deformación, temas absurdos tratados de una manera destructiva. Que en los medios masivos de comunicación se da incalculable poder a verdaderos terroristas de los medios, que desde sus posiciones de inconmensurable poder mediático son incapaces de escribir ni siquiera su propio nombre, enriqueciéndose hasta reventar, difundiendo versiones escandalizantes y además sin salir nunca de temas para los que no se necesita ni siquiera una neurona en la cabeza. Cuidado, porque la falta de control en la veracidad de los medios masivos de comunicación puede provocar estampidas, o más bien parece que eso es precisamente lo que buscan,
Parece un juego que alguien crea, que haya delfines en el universo y que haya delfines que están mandando mensajes a los humanos como si fueran maestros ascendidos, no por el tipo de información en sí, sino por el proceso interno que demuestra que a la masa, que nunca lee un periódico y nunca abre un libro, se puede jugar con ella como un gato con un ratón medio moribundo. Cuidado, porque hay quienes ya se dieron cuenta de eso y lo pueden utilizar para tener a la gente ahí precisamente donde les conviene. Cuidado, porque hay lobos que llegan con piel de oveja, pero sus actividades e intenciones son destructivos y nadie parece percatarse. Y eso que nada más estamos vislumbrando, procesos autodestructivos humanos ocasionados por mero interés y no de destrucciones que vinieran de fuera de la humanidad. Es decir, que por desgracia el humano es suficientemente peligroso para sí mismo que da verdaderamente miedo. Parece que antes a las teorías de la conspiración se les llamaba leyendas y de leyendas están tejidas las historias del pasado de las naciones. Quedaban bien como leyendas porque se les reconocía esa cualidad de ser inventadas. Pero otro de los peligros de las teorías de la conspiración es que no se les da por historias inventadas, sino por historias que son ciertas. Son las leyendas que revivieron para perseguir a las personas o para darles falsas esperanzas o para mostrarles falsos escenarios o para guiarlas hacia falsas respuestas. Maestro, basándonos en todo esto que nos acaba de comentar, ¿qué otra teoría de la conspiración está muy vigente hoy en día? Cuéntenos, por favor. Aquella que afirma que la ascensión se va a dar en un tris de ahorita para ahorita mismo. La ascensión hacia un nivel de conciencia superior, hacia un mundo mejor, hacia una superación de las limitaciones del mundo material, ofreciendo que en el proceso de la ascensión van a desaparecer la fatiga, la tristeza y la pena en un 2x3. Que el proceso de la ascensión está a la vuelta de la esquina y que de hecho las penalidades, frustraciones, trabajos y pérdidas del mundo material van a desaparecer. Pero sobre todo que eso se ve como algo inmediato y que es inminente. Inminente como la supuesta destrucción del mundo en diciembre de 2012, hace 7 años, nada más porque se terminó el calendario de una cultura mesoamericana. Dijeron que a los que no creyeran les iban a mandar un rayo desde el sol central de la galaxia para convertirlos en polvo. Qué raro, porque no hay ningún sol central de la galaxia. Y en todo caso lo que llamaríamos el centro está a 27,000 años luz de distancia, casi 7 veces todo el tiempo que lleva nuestro planeta de existir. Eso dijeron. Y por supuesto todo lo relacionado con el fin del tal calendario fue creciendo como una bola de nieve de teorías de la conspiración. Se dieron vuelo de lo lindo, inventando todas las historias de que fueron capaces. Como una persona dijo en una película, ojalá que su cerebro regrese al pantano del que nunca debió haber salido. Así que otra faceta de las teorías de la conspiración es la credulidad y también la falta de información acerca de los temas de que se trata. Afirman que vamos a pasar a quinta dimensión, cuando la inmensa mayoría de la gente en la Tierra lucha por enterarse de qué se trata y con qué se come la tercera dimensión básica. Eso es falta de información y no enterarse de cosas serias. Otro tema es la fanatización, porque no les toquen sus sagradas teorías de la conspiración que hablan de 1001 cosas inventadas, porque arde Troya. Es que los contenidos preverbales incluyen también una versión desenfocada, exagerada y enferma del yo. Así que cuando se les pone en cuestión, reaccionan no hacia la información en sí misma y sus fuentes como debiera, sino como si alguien quisiera más bien nulificarlos. No es ofensa, no es disminuir la importancia de la persona que lo cree, no es amenaza, sino ego desenfocado y enfermo,
que quién sabe cómo se puso hasta adelante y siente que cualquier cuestionamiento es una amenaza. En la teoría de la conspiración que afirma que la ascensión es inmediata y para pasado mañana, confunden el deseo de resultar menos afectados por los procesos de la edad y de los trabajos y esfuerzos del mundo físico con un proceso de ascensión espiritual, que es verdad que constituye a futuro una de las metas a alcanzar colectiva y masivamente hablando para la población completa de la Tierra, para que una vez que comience la próxima era dentro de un siglo, comience un proceso de paso de la tercera dimensión básica de los humanos para expresarse un decir arriba que decir en 3.1 dimensión, lo cual para que se generalice en el planeta Tierra con toda seguridad va a llevar por lo menos una muy buena cantidad de siglos. Eso es ascensión, pero no puede ser de ahorita para ahorita mismo. Esto va a costar siglos echarla a andar. Además está entre las obligaciones que deberán cumplirse como consecuencia del fin de nuestra era actual. Muy bien, maestro. Muchas gracias por esta interesantísima y amplísima respuesta. Maestro, compártanos, por favor, con relación a los mitos. ¿Nos podría poner un ejemplo? En el caso de Inglaterra era un país sometido, dividido y masacrado por extranjeros, hasta que en 1166 Guillermo el Conquistador ganó heroicamente la guerra y les devolvió toda la dignidad. Sin embargo, en la actualidad a los niños ingleses en la escuela no les cuentan el periodo anterior, dando por sentado que el nacimiento de su patria fue en 1166. Eso es un mito. Hay historias detrás, pero no se las quieren contar. Hubo quien decía que una mentira contada 1000 veces se convierte en una verdad, y por consecuencia que una verdad negada 1000 veces puede convertirse en una mentira. Porque otra función del mito es contarte nada más lo que te gusta y estás esperando oír. Estos datos deben servir a todos los investigadores actuales de las nuevas energías del cambio, sobre todo para no dejarse llevar por cualquier cosa que oigan. Muy bien, maestro. Bueno, ya para finalizar esta interesante entrevista, la última pregunta sería, ¿cómo se ven a los adeptos con respecto a las teorías de la conspiración? Los adeptos a las teorías de la conspiración llegaron al mundo del holístico, que incorpora la vida de todos los días, lo espiritual y energético, y dan por sentado absolutamente todo lo que leen y oyen. Montados en teoría de la conspiración, fabrican una segunda realidad, afirmando muchas cosas de las que no se tiene certeza. Hace 3 lustros era muy famosa una teoría de la conspiración que ya había puesto año, mes y día para la entrada de un sistema social económico que supuestamente iba a cancelar la carecia de la vida, que de hecho iba a poner pan en la mesa de las personas, lo cual por supuesto jamás llegó. Una consecuencia indeseada es que al ver que esas falsas promesas no se cumplen, vienen con nosotros y pretenden restarle verdad a lo que nosotros manejamos, haciendo tabla rasa, juzgando a todo mundo igual con una gran injusticia. Cuando se acercan y buscan estas teorías, lo hacen por la enorme sed que tienen algunas personas de nuevas respuestas, pero por la acción de las nuevas conciencias del cambio que van arribando a nuestra dimensión y provocan ese interés por el conocimiento de lo que no es visible, de lo que está compuesto por energía o tiene cercanía con la espiritualidad, incluso con lo relacionado con mundos allá afuera en el universo. Al conjunto de cambios que se está generando el final de nuestra era, que no están tales cambios en manos de la humanidad, se les llama la ola magnética. Pero vienen tales energías del cambio acompañadas de conciencias. Estas nuevas energías del cambio lo que están haciendo es generar en algunas personas un hambre, una necesidad, una búsqueda por ponerse a conocer, por preguntar, por investigar, por informarse acerca de temas más allá de la vida de todos los días.
Entonces, arriban al mundo de lo holístico y espiritual, en donde hay estas teorías de la conspiración, que parece como si les arreglaran el mundo como una receta de cocina, ¿verdad? Usted nada más va a poner una cosa de aquí y del otro lado y ya quedó, y ya le salió muy bien. Que es, digamos, una información tendenciosa dentro del mundo del holístico. Tales cosillas van provocando ese interés por el conocimiento de lo que no es visible. En las variadas teorías de la conspiración, de los seres de las estrellas, lo que piden es que ellos lleguen a resolverle la vida a los humanos. De las vidas pasadas querían convencerme que son cientos de vidas humanas, simplemente porque no ha habido nadie que les dé información con bases. De los guías espirituales y aún de los ángeles, afirman que cada quien tiene uno con el que inclusive se puede comunicar. No es que todo sea completamente falso, pero tampoco es totalmente cierto como se los aseguran. Un buen antídoto es la persona informada que se entera con varios autores y se genera un criterio propio. Lo menos que se les puede pedir es que traten de informarse con datos verdaderos, lo más auténticos y verídicos y de primera mano lo que se les dice, y que no lo den todo por demostrado. Y peor, porque otra de las características de todo ello es que para una teoría de la conspiración todo debe ser bonito y todo debe ser inmediato. Digamos que nada más están dispuestos a creer en florecitas y pajaritos, a tal grado que quienes afirmen cosas poco gratas las marginan simplemente porque no se oyen bonitas. Así que otro punto más es la superficialidad, puesto que de hecho más bien lo que quieren es que las nuevas realidades y también las antiguas realidades sean equivalentes a la hora del té jugando cartas con los amigos. Toman a las teorías de la conspiración con la misma superficialidad y falta de interés con que toman muchas otras cosas de sus vidas personales, como ponerse un saco y quitarse ese saco sin fijarse. Aquí la diferencia es que están hablando de temas de mucho calibre. Allá adentro están también los recién invitados, pero también quienes fueron a dar ahí por rebote y no tienen idea. Vienen y les ofrecen que con una barnizadita de credulidad su mundo va a cambiar. Y sí cambia, pero en una dirección ilusa y confusa. Mientras más adaptada a sueños idealizados, hay mayor riesgo que una teoría de la conspiración esté dándote gato por liebre. Mejor entérate, mejor estudia, mejor céntrate, infórmate. Es un buen consejo. Maestro, le agradecemos mucho esta interesante entrevista con un tema que pues seguro va a aclarar el panorama a muchas personas. Como siempre les invitamos a nuestros amigos que visiten la página oficial del maestro Avirasan, que es www.avirasan.com.mx, y que se suscriban a su canal de YouTube, que compartan todos y cada uno de los videos que consideren de su interés para que más y más personas se vayan adentrando al conocimiento espiritual. Muchas gracias, maestro, por su tiempo. Encantado, gracias a ustedes. Hasta pronto.